Sí, hermano amado, gracias a Dios estamos un día más en la casa del Señor y venimos delante de Él, venimos a estudiar la palabra de Dios. Le pedimos al Señor, ahora vamos a pedir en oración que Él sea el que guíe este estudio, que guíe cada palabra que salga de nuestra boca, que sea para nuestra edificación y para nuestra guía en nuestra vida, para saber que a nuestros pasos según su palabra. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Te bendecimos, te alabamos porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador, Señor. Porque tú nos has traído tu palabra que nos enseña, que nos redarguye, Señor, que nos guía a toda verdad. Te bendecimos y te alabamos. Ahora pedimos, Señor, que cada palabra que saque de nuestra boca, cada palabra que se ponga aquí sea para nuestra bendición y para nuestro crecimiento espiritual, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Sí, bueno. Vimos en la clase pasada, estábamos leyendo el versículo que está en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, el versículo 8, que decía: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y habíamos hablado de que esos hombres que por costumbre en la primera iglesia se levantaban y oraban con manos extendidas eran personas que tenían una reputación delante de la sociedad, que guardaban un buen testimonio, que eran ejemplos de santidad, conducta, de buena conducta. Y preguntamos, ¿dónde comienza la santidad? ¿En la iglesia? Dijeron, sí, no es en la iglesia donde comienza. La santidad comienza en la casa. El ejemplo de santidad es en la casa. Vimos diferentes ejemplos. Ahora, ¿es la santidad solamente? Es la pregunta que me hago yo aquí. ¿La santidad solo es para la casa o es para todo lugar, en todo momento? Bueno, la santidad es para todo momento. Ajá. Ahora, ¿y por qué tengo que andar en santidad? Si dice la palabra de Dios que Dios me conoció como yo era y así me aceptó y así me trajo y me salvó, ¿por qué tengo que andar entonces en santidad? Se supone que Dios te acepta como tú eres, pero tú te hiciste cristiano y tú te aceptas, pero tú tienes que dejar que Dios te transforme y dejar de ser tú para ser Cristo. Es que la santidad es parte de la vestimenta del cristiano, es como la ropa, ¿ves? Hay un texto que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el número uno, pero lo que yo quiero que las personas o todos entendamos es que la santidad no es como uno piensa, que es encerrado en un cuarto, orando constantemente, leyendo la Biblia constantemente y pensando que ya no existe más la vida, ¿ves? Que no existe familia, que no existe hijos, que no existe más nada. No. La santidad se tiene que llevar a todas las áreas de la vida, en el trabajo, con tu esposa, con tu hijo, con todo. Es parte de la vida, ¿ves? De cómo uno se conduce. Bien, lo primero que perdió el hombre cuando pecó en el jardín de Edén fue la santidad y se apartó de Dios. Ahí entró la muerte espiritual. En el libro de Levítico, el capítulo 19, versículo 2, ahí dice: y el apóstol Pedro hace referencia de esto en la primera de sus cartas, pero yo quise buscar en Levítico 19:2 porque ahí vemos cómo es el mismo Dios que da esta instrucción, da este mandato. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es decir, el mismo Dios. Esta palabra no está viniendo a través de un profeta. Esta palabra no está viniendo a través de ningún hombre grande de Dios. Inclusive el mismo Moisés, que fue un hombre que Dios escogió para libertar a su pueblo, está recibiendo esta instrucción directamente de Dios. Es el mismo Dios el que le está diciendo: así se van a conducir ustedes. Ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Es decir, la santidad es un atributo de Dios. Dios por naturaleza es santo. Y si tú quieres ver a Dios y quieres tener alguna comunión con Él, tienes que andar en santidad. Si no, no vas a poder tener ninguna relación con Dios. Para poder tener una relación con Dios, para poder tener una comunión con Dios, tú vas a tener que buscar la santidad y seguirla. No es tanto como eso de que cuando muchas veces leemos este texto,
que sin santidad nadie deberá al Señor, eso no está dirigido en una dirección. Yo veo este texto que está dirigido en todas las direcciones, en todo el contexto de la palabra, y no apunta a un hombre ni a un grupo de hombres, apunta a todos los hombres. Y mucho más a aquellos que hemos decidido caminar con Dios. Nos apunta más directamente. Y nos está alertando de que debemos vivir en santidad. No solamente porque si no vivimos en santidad, un día no vamos a estar con ganas de eternidad, sino porque si tú quieres tener algún tipo de relación con Dios, tú quieres tener algún tipo de comunión con Dios, tú tienes que andar en santidad. No es tan sencillo como que yo soy cristiano, me dice cristiano. Cristiano no es un título, ni es un nombramiento. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, sí, recibimos una marca. Dice que en nuestra frente, es un profeta, yo creo que eso es una marca que está en nuestra parte espiritual, que hemos sido apartados para Dios, y eso es lo que significa ser santo, es algo que es apartado para Dios, a través de lo cual Dios puede usar y de se puede manifestar, pero nosotros tenemos que cambiar, tenemos que dejarnos ser renovados por Dios. Yo quisiera compartir algo que el Señor puso en mi corazón esta madrugada. Y es algo bien sencillo, lo voy a leer porque no quiero que se cambie nada lo que me dijo. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos y sean capaces de cambiar sus cosas por las cosas de Dios. Es decir, Él está buscando, no basta que tú conozcas la voluntad de Dios, no basta que tú conozcas lo que está en la palabra de Dios. Tú tienes primero que tener el deseo, tienes que estar dispuesto a tener el deseo a cambiar tus cosas por las cosas de Dios. Y tienes que ser capaz. Aquí habla de dos cosas, tener el deseo y ser capaz. Tú puedes tener el deseo pero no ser capaz. Estás siempre en lo mismo. Estás siempre en lo mismo. ¿Por qué? Porque tienes el deseo pero cuando llega el momento no haces nada por cambiar. Sigues en tus mismas cosas, sigues haciendo lo mismo. Y todo se queda en deseo. Es como si yo quisiera practicar un deporte y ser un gran deportista. Pero eso requiere esfuerzo, requiere sacrificio y requiere dedicación. Requiere tiempo, tengo que invertirle tiempo. Yo tengo el deseo y a lo mejor tengo las cualidades, tengo más cualidades que muchas personas. Pero cuando llegue el momento, entonces mi carne me vence. No, ahora no, después. Y no hago ni el esfuerzo, no hago ni el sacrificio, ni le dedico tiempo. Todo se quedó en deseo. Y de deseo no pasó. Así pasa con la vida cristiana. Tienes que tener el deseo, porque eso es lo que te hace dar el primer paso. Pero cuando llegue el momento tienes que dar el paso. No se puede quedar en deseo, porque si se quedó en deseo, te quedaste en la misma situación que estabas. Te vas a quedar siempre. Tienes que tener el deseo y tienes que ser capaz de cambiar las cosas que tú tienes por las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tus cosas no sirven. Las cosas de Dios son las que sirven. Las que tú traes son corruptibles, las de Dios son santas y son eternas. Las que tú traes no te van a llevar a ninguna parte, te van a dejar en el mismo estado en el que tú estás o en un estado peor. Las que tiene Dios te van a llevar a un nivel mayor, te van a llevar a un nivel de gloria y te van a abrir las puertas de la vida eterna. Vas a poder entrar en la vida eterna. Que las puertas de la vida eterna nos abre Jesucristo. Pero si nosotros seguimos practicando nuestras obras muertas, seguimos caminando en las obras de pecado que teníamos cuando conocimos a Jesucristo, entonces, y no cambiamos, pues entonces no vamos a ningún lugar. Todo se quedó en una linda experiencia y en un deseo. A ningún lugar vamos. Ahora, tú no buscas nada de lo cual no tengas referencia. Es decir, de alguna forma llegó ese conocimiento a tu vida, a nuestra vida, de alguna forma llegó ese conocimiento. Llega a través de las tradiciones. La mayoría del conocimiento de nosotros llega de una manera generacional. De generación a generación se pasa el conocimiento, de padres a hijos, pasan las costumbres. Los hijos pueden ir cambiando un poco las costumbres, depende de la sociedad. Por eso hablábamos en el estudio pasado de que los padres son responsables. Mi hermano Junior nos decía, a veces mi hijo dice cosas que nosotros no le hemos enseñado, sí, pero aún los padres son los responsables de modelar y de corregir lo que hacen nuestros hijos. A lo mejor yo no le enseño a decir una palabra a mi hijo, a lo mejor no le enseño esta costumbre,
pero ellos van a la escuela, ellos no están encerrados en un cuarto, no están apartados en una burbuja, ellos se van a relacionar con la humanidad. Hay otros niños que a lo mejor se crían de una manera diferente como nosotros queremos criar a nuestros hijos, con diferentes principios, con diferentes conceptos. Y además en la escuela les enseñan cosas que nosotros no estamos de acuerdo, que nosotros no les enseñamos. Y ellos vienen, ellos son una esponja, ellos todo lo captan, ellos todo lo absorben. Y ellos vienen y cuando ellos abren su boca, ellos están expresando lo que ellos absorbieron. Y entonces en ese momento es el momento, ya te doy la palabra, en ese momento es el momento que nosotros como padres tenemos que corregir todo lo que se puso malo, lo que está erróneo, lo que no va conforme a nuestros principios. Tenemos que corregir y decirle, eso no es así. Y tenemos que no es así porque no, esa no es la respuesta. Esto no es así porque no. Tenemos que darle la respuesta de por qué es que no es así. Y tenemos que llevarlo entonces al convencimiento de por qué es que no es así. Y tenemos que quitar ese fundamento erróneo, ese fundamento pervertido, corrupto que han puesto en la mente, en el corazón de nuestros hijos, y volver a poner el cimiento verdadero, el cimiento de santidad, que es el que nos da la palabra de Dios a través de la instrucción de la palabra de Dios. Nosotros somos los responsables. Nosotros no podemos pretender que ni la sociedad ni la escuela le enseñe a los hijos todo lo que los hijos tienen que hacer. La sociedad no le va a enseñar a los hijos a amar a Jesucristo. La sociedad no le va a enseñar a nuestros hijos que hay tiempo para todas las cosas. La sociedad no le va a enseñar a nuestros hijos a sentir reverencia delante del Padre. Eso lo tenemos que enseñar nosotros. La sociedad no le va a enseñar a nuestros hijos a callarnos aunque tengamos la razón, por ejemplo. ¿Entiendes? Eso lo tenemos que modelar nosotros y enseñar nosotros. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y además nuestros hijos tienen que ver en nosotros que aunque no somos perfectos, porque los primeros que se dan cuenta que no somos perfectos son nuestros hijos. Porque ellos nos ven en la intimidad cada día. ¿Entienden? Nos ven cuando nos exasperamos, nos ven cuando perdemos el control, nos ven cuando nosotros hacemos cosas que no tenemos que hacer. Ellos nos ven. Y por lo tanto, nosotros tenemos que modelarle, no solamente en corregirle, sino muchas veces en pedirle perdón y ver también que nosotros luchamos por cambiar esas costumbres. No es que hoy yo te pido perdón y mañana hago lo mismo. Y mañana te pido perdón y pasado hago lo mismo. Y sigo así, y toda la vida te pido perdón y al día hago lo mismo. Y voy a decir, yo me estoy diciendo, papá, siempre pide perdón, hace lo mismo, un hipócrita. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Y cuando mi padre me corrija, voy a decir, I'm sorry, perdón, y sigo haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que aprendí de mi padre, ¿entiendes? Ahora, si mi padre me pide perdón y yo veo que comienza a cambiar, y mañana puede ser que falle un poco, pero veo que él está cambiando, en un momento él va a soltar eso. ¿Qué pasa? Lo que tengo en mi mente es una ilustración. A veces nos ponemos una ropa que no nos va con nosotros, con nuestro cuerpo. No es, o se nos traba algo que nos queremos quitar, un puro algo que está muy apretado algo. Y no podemos, y nos quedamos trabados. Si alguien me ayuda a nuestro cónyuge, a la esposa, o el hijo le pide ayuda al padre, la esposa al esposo le pide ayuda para terminarse de quitar eso que se quedó trabado, que en el cuerpo, que no se puede quitar. Así mismo nosotros con nuestro Padre Celestial. Hay cosas que nosotros venimos arrastrando que queremos quitárnoslas y no nos las podemos quitar. Pero Él ve nuestra lucha, Él ve nuestro esfuerzo, nuestra batalla, que nosotros no las queremos quitar. Tú tienes que clamar a Él, tú clamas, ayúdame a quitarme esto, y Él te va a ayudar a quitártelo. Ahora, tú no puedes pretender decirle a una persona, quítame esta prenda que no me gusta y estar abrazándote a tu prenda. Tú te vas a decir, pero ¿cómo te la quito si tú mismo estás abrazando, tú mismo estás cuidando eso que tú estás diciendo que tú quieres, que quieres andar con él? Entonces, si tú quieres que te lo quite, no lo abraces. Si tú quieres que te lo quite, no lo cuides, no lo cubras, no te aferres. Entonces, así mismo con Dios, te lo dices a Dios, Dios mío, ayúdame a salir de esta situación, ayúdame a cambiar esta cosa que tengo. Pero si te aferras a ella, ¿cómo Él te la va a quitar? Él te puede liberar un día y tú vienes y vuelves a recoger. Él te libera, lo vuelves a recoger. No, hombre, camina y libérate. Porque tú estás en lo mismo. Es como ese versículo que dice que el perro regresa a su vómito y la puerca la va, regresa a fangizar al cielo, al lodo, a la podredumbre donde fue sacada para después limpiarla. Así mismo es el hombre que regresa al pecado. Le pide perdón a Dios, libérame, y después que Dios lo libera, que lo limpia y lo santifica, vuelve a revolcarse en el mismo pecado. Va a pedirle perdón y vuelve. Y Dios siempre está dispuesto a perdonarte, pero tú tienes que tener la actitud de cambiar. Y cuando venga la tentación, decir, no, espera, resistir la tentación. Es lo que nos llama la palabra de Dios.
La tentación siempre está presente. Los otros días estaba escuchando a un predicador. Yo lo escucho mucho en la computadora. Y estaba escuchándolo. Y fui a buscar una información de la Biblia. No fui a buscar cualquier información. Y cuando entré en la página que me da la información de la Biblia, que estoy buscando la información ahí, inmediatamente en la página aparece, abrió una ventanita, ¡tups! Esas ventanitas mágicas que se abren, que no se abren por casualidad. Se abrió una ventanita con toda la seducción, diciéndote, hello, estoy aquí, ¿entiendes? Invitación al pecado. No hay que describir las ventanitas, todo el mundo sabe cuáles son las ventanitas que se abren y que son invitaciones al pecado. Y entonces yo le dije, acabo de escucharte el predicador eso mismo. Y ahora esto es fuerte porque me acabo de alimentar de una palabra. Y cuando tú te alimentas y te alimentas correctamente, estás fuerte. Pero ¿qué pasa si no te estás alimentando? ¿Qué pasa si no estás buscando la voluntad de Dios? ¿Qué pasa si no estás orando? ¿Qué pasa si estás débil? Se abrió la ventanita y te fuiste hasta lo último. Te rebuscaste en el lodo, te rebuscaste en el vómito inmundo, hasta lo último te fuiste. Eso es lo que pasa. Por eso tenemos que todos los días estar buscando cuál es la voluntad de Dios. En esta búsqueda, nosotros tratamos de buscar cuáles son las cosas que a Dios le agradan y cuáles son las cosas que no le agradan. Yo me recuerdo cuando yo me hice novio de mi esposa, nosotros no comenzamos a decirnos qué cosas eran las cosas que nos gustaban. Nosotros sabíamos que íbamos a tener mucho tiempo para conocernos y que íbamos a ir aprendiendo las cosas que nos gustaban. Inmediatamente ella me dijo las cosas que no le gustaban y yo le dije las que no me gustaban. Y ya sabíamos qué es lo que no se puede hacer que desagrada al otro. Así mismo, cuando tú buscas las cosas de Dios, Dios lo primero que te pone es la ley. La ley es el carácter moral de Dios, donde Él te revela las cosas que no le agradan. Y la contrapartida de eso es lo que le agrada, como Él quiere que tú te comportes. Si tú caminas haciendo algo que a Dios no le agrada, tú no puedes decir, no lo sabía, porque ya de antemano te lo dijo. Y si no lo sabes, porque no lo buscas. Porque si tú buscas, tú quieres buscar de Dios, tú quieres meterte con Él, Él te va a corregir. Ningún hombre puede decir, ni ninguna mujer, que no tiene cosas en su vida que no tienen que ser cambiadas, que no tienen que ser corregidas. Cuando tú te metes con Dios, Él te va a corregir. Esto no se trata de que adquirimos muchos títulos, de que adquirimos mucho conocimiento. El mismo Jesús dice, en Mateo 23 dice, en la cátedra de Moisés están sentados los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés. ¿Qué significa? Que eran personas que buscaban de las escrituras, que buscaban conocimiento, que sabían cuál era la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, lo que ellos les enseñan y les dicen que hagan, háganlo, porque está escrito y es lo correcto, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que es correcto. Hoy en día, desgraciadamente vemos que hay muchas personas en el pueblo de Dios que están así, que están sentados en la cátedra de Moisés, que se han llenado de títulos y se han llenado de nombramientos, pero no caminan conforme a la voluntad de Dios y no están haciendo la voluntad de Dios en la tierra y no están modelando al pueblo de Dios cuál es la voluntad agradable de Dios. Más bien se han corrompido y han vendido los principios cristianos, lo han cambiado. Dice la Escritura, como Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Y están hablando de una bendición que iba a tener como primogénito, lo ponen por un plato de lentejas. Y así mismo están haciendo muchas personas en el pueblo de Dios hoy día. Están cambiando su primogenitura, la bendición que vino a través de Jesucristo, por un plato de lentejas. No importa cuánto estén ganando al año, como si estén ganando millones al año. El día que se presenten delante de Jesucristo, esos millones van a hacer nada, se van a derrumbar. Esas posesiones materiales van a hacer nada, se van a derrumbar. Es que no se van a llevar nada delante de Dios, nada material se van a llevar, pero sí se van a llevar sus obras. Cuando estén delante de Él, las obras de ellos van a hablar lo que hicieron. Entonces, tu decisión en esta vida es muy importante, porque te permite tener una comunión con el Señor y te permite además poder retener
la salvación que se nos ha sido entregada. Tenemos que caminar con Dios, tenemos que tener el deseo y tenemos que ser capaces de quitar las cosas de nosotros que Dios quiere arrancar, que quiere quitar, que quiere remover y poner las cosas de Dios. Ahí están las tradiciones. Yo no puedo decir, yo decía mucho tiempo atrás, y a veces cuando me enfadaba lo decía, y se lo decía a mi esposa, porque fui cambiando, un pastor que nos enseñó, que él nos decía, no, eso no es cosa tradición, tú no puedes decir, mi abuelo era así, mi padre era así, yo soy así. Yo era uno de los que decía, porque mi abuelo era isleño, tú sabes cómo son los isleños, brutos, ahí mismo se caen, que como un burro que se cae y dale paro para que ande, no anda. Mi abuelo era isleño y mi padre era hijo de isleño y era así, y yo soy así. Cuando yo me encolerizaba, me enfurecía, y yo soy así, y como soy así, punto. ¿Entiendes? Pero Dios te ama tanto que quiere cambiar. Y Dios te cambia, porque Dios te dice, no es que tu abuelo fuera así, ni que tu padre sea así. Yo soy tu Padre Celestial y yo soy así. Si tu abuelo era así y si tu padre era así, si tú vienes en una generación, justo Dios te manda y te llama a salir de esa generación. No es que ellos eran así. El patrón que tú tenías estaba torcido y estaba dañado. Yo soy el patrón tuyo. Y he aquí, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Y qué significa la verdad? La verdad es un patrón de conducta que tenemos que seguir, por el cual tenemos que guiar nuestra vida y por el cual tenemos que basar nuestras decisiones. Él vino y él cumplió la ley, la cumplió y la llevó a un lugar más elevado, la puso en puntos más críticos. ¿Y qué fue lo que sucedió con esto? Que entonces Él establece su patrón, la verdad, como guía. Ya la verdad no va a ser la ley que pusieron en el Antiguo Testamento, ya no va a ser la ley de los profetas, aunque toda la escritura está es inspirada, ¿no? Y es buena para instruir, para redarguir, para corregir, pero los cristianos se tienen que guiar por las enseñanzas de Jesucristo, porque la llevó a un nivel más alto. Ejemplo, no adulterarás. Jesucristo dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adultere con ella en su corazón. Entonces, Él llevó las cosas a puntos más altos. No matarás, pero cualquiera que aborreciera a sus hermanos ya es homicida. Y entonces Él fue llevando las cosas a los puntos más críticos. ¿Por qué? Porque la santidad no nace en la casa. La santidad no nace en la iglesia. La santidad no nace mucho menos en el mundo. La santidad nace en nuestro corazón. Es adentro donde nace. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que quitar las cosas que hay en nosotros y dejar que Dios ponga sus cosas en nosotros. Tenemos que dejar que Dios limpie este vaso y que lo llene de cosas santas. Nosotros no podemos pretender caminar en santidad con los patrones del mundo, ni con patrones que han entrado en la iglesia, que vienen del mundo, que vienen torcidos. Ejemplo, la Biblia dice que un matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que de ahí nace la familia. Hoy en día, desgraciadamente, te lo tenemos que decir así, hay mucha gente en las iglesias ocupando cargos ministeriales que dicen que no importa el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. Eso es una enseñanza aberrada y torcida y completamente en contra de la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, pues deséchalo. Todo lo que no esté en la palabra de Dios, deséchalo. Y sea que aunque tenga muchos títulos y aunque tenga muchos cargos en la iglesia y te está enseñando eso, pues deséchalo más todavía, porque ese es un hijo de su padre el diablo, como decía Jesucristo. Aunque esté vestido lo que esté vestido y aunque tenga una apariencia de piedad, ese es un hijo de su padre el diablo. Usted siga a un hombre de Dios, no importa si no es muy instruido, no importa si no tiene mucho estudio, no importa. Si ese hombre de Dios, cuando él habla, y nuestro hermano ahora nos decía, él tiene un espíritu de reverencia a Dios, y nadie que no tenga un espíritu de reverencia a la palabra de Dios tiene un espíritu de Dios, porque la palabra de Dios y Dios uno son. Tiene un espíritu de reverencia, entonces usted siga a esa persona, porque él honra la palabra de Dios. Y ahí significa que es una persona que ama, que busca con denuedo la palabra de Dios, aunque no sea perfecto. ¿Entiendes? A ese sigue, porque al seguirlo a él está de manera, te está enseñando cuál es el camino que tú debes seguir.
Toda persona que te enseñe cosas que están desviadas de la Biblia, que te enseñe, que te ponga cimiento y valores que no están en la Biblia, que vienen del mundo, nada que venga del mundo es bueno, porque todo está dañado, todo está corrupto y corrompido. Busca los valores que están en la Biblia, busca los valores que enseñó Jesucristo. El patrón que tenemos a seguir es Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Y esa frase, yo soy la verdad, tan pequeñita, no está puesta por gusto. Está diciendo, yo soy la verdad que ustedes tienen que imitar y que tienen que seguir. De la misma manera que yo viví, de la misma manera que yo me conducí, ustedes deben vivir y deben conducirse. Este es el cimiento, no busquen afuera de mí. Hay un texto en Eclesiastés, no recuerdo si es en Eclesiastés 5 o 6, dice, una mosca en el perfume del perfumista echa a perder el perfume, el olor. Así es las obras de los hombres cuando hacen algo más, ¿ves? Y hoy en día lo que más se está viendo y se estila es adaptar el mundo y unirlo a la iglesia o a los valores cristianos de la palabra de Dios. Y no se puede hacer, es imposible. Es como querer mezclar el aceite con el agua o el vinagre, ¿no? Creo que es algo de aceite con agua o vinagre, ¿no? El aceite con agua. Con agua. Con vinagre, con agua. Sí, no está bien. Algo de eso, yo sé que es con Ninguno de agua. los dos se mezcla. Ninguno de los dos se va a mezclar. Entonces, hoy en día tú te das cuenta que quieren mezclarlo, pero es imposible. Y aunque humanamente muchas personas siguen y creen que están en lo bien, en lo correcto, no van a ser justificadas. Porque uno no puede ir a la iglesia y decir, bueno, yo me alimento de lo que el pastor me dice. No, mi hermano. Jesús no nos enseñó eso. Jesucristo dijo que escudriñemos la palabra de Dios, todos, no uno, no el pastor, no el líder. Eso se practica en la religión en católica cuando comenzó, pero hoy en el siglo XXI no podemos decir que... Sí, pero hace 5 siglos o hace 2 siglos o cuando sea, había más ignorancia. tú tenías la justificación Ajá. de decir, yo escucho, yo me guío por lo que dice el pastor, porque a lo mejor la Biblia no estaba accesible a todo el mundo. Ajá. Pero hoy que tú puedes coger el teléfono y tener 50 versiones de la Biblia bajadas, no gastaste un centavo, no tienes que cargar con el libro. No hay justificación para nadie, no va a haber justificación. No va a haber. Yo hago lo que me dice el pastor. No, usted tiene que leer la Biblia. No solamente Biblia, tenemos concordancia, diccionario, Todo. todo. Mira, antiguamente los pastores tenían todas estas herramientas en sus manos. Hoy no, hoy estas herramientas están en las manos de todo el mundo, de los buenos y de los malos, de los que quieren hacer lo bueno y los que quieren hacer lo correcto. Pueden buscar en Google lo que quieran. Hoy en día, antiguamente un pastor podía decir un disparate y nadie se daba cuenta. Hoy en día en una predicación pueden buscar en Google y decir, no, esto está correcto, está incorrecto. Entonces, esto es bueno, pero a la vez malo. Es como decía Dali, un martillo en las manos de un carpintero te levanta una casa, pero en las manos de un asesino mata a una persona, mata a 500 gente. Entonces, la palabra de Dios en las manos de una persona que quiere hacer lo correcto no es perfecto, no es enteramente perfecto. Va a ser una persona que va a cometer muchos errores, pero va a ser salvo. Va a vivir una vida piadosa, una vida santa. Ahora, en las manos de una persona que quiere hacer lo incorrecto, es como dijo Simeón cuando cargó a Jesús, que dice que ese hombre oraba constantemente en el templo. Dice, este será levantado para caída y para levantar a otros. ¿Qué nos estaba enseñando? Que con Jesús iban a tropezar muchas personas y muchos iban a ser levantados. ¿Ves? Debemos buscar la palabra del Señor. Y debemos modelar cuál es la verdadera voluntad de Dios. Desgraciadamente, por un falso modelaje, una vez escuché esto de una persona, de un muchacho joven. Bueno, le estábamos hablando sobre carreras, dijimos, ¿y tú qué quieres estudiar? Había muchos que querían ser gente de negocio, otros doctores. Y él dijo, yo quiero ser pastor. Y dije, pastor, wow, qué bueno, muchacho joven quiere ser pastor. Y bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? Y dice, porque viven bien, tienen buenas casas, tienen buenos carros, viven nice. Claro, yo quiero vivir así. Y yo dije, estás errado. Estás errado. Pero desgraciadamente eso es lo que han enseñado. El pastorado es muy triste. El pastorado no es un título y el pastorado no es un nombramiento. El pastorado es un llamamiento. Estamos llamados a servir. Y Jesucristo, como el pastor, el buen pastor, nos modeló esto. Incluso momentos antes de morir, lavó los pies a sus discípulos.
siendo el Rey de Reyes, Señor, señores, tomó delante de sus discípulos la posición de esclavo, porque eran los esclavos, los siervos de una casa, los esclavos, los que lavaban los pies de las personas que venían a la casa. Y él dijo, así como yo lo he hecho a vosotros, yo quiero que ustedes lo hagan los unos a los otros. Y todo esto es el cimiento, y toda la enseñanza que nos dio, toda la instrucción, todo el modelaje que nos dio, es el cimiento verdadero que debemos seguir. Y eso es lo que nos hace vivir una vida de santidad. Como esta que acabo de leer, lo digo una vez más. Tenemos que tener el deseo, todo comienza por un deseo, y tenemos que ser capaces de quitar las cosas de nosotros y poner las cosas que son de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan el deseo y que sean capaces de quitar las cosas de ellos de su corazón y poner las cosas de Dios. Amén. Con esto termino. Si hay algún hermano o alguna hermana que quiera orar para despedir el estudio. Gracias te damos, Señor, por aquí, Señor. Tú que te mereces toda la honra, toda la gloria, Padre Celestial, Padre Poderoso, Señor. Y perdona por nuestros pecados, Señor, que cada día que hemos fallado, tú eres misericordioso, Señor Jesucristo, y derrama tu Espíritu, Padre Celestial, Padre Santo, y la palabra que nos van a traer, y la alabanza, Señor, porque tú eres toda la alabanza, todo es lo que tú te mereces, Señor Jesucristo. Te damos gracias por nuestra salud y por todos mis hermanos, Señor, gracias, y por el pastorado y por los músicos, Señor Jesús, y por el hermano Pablo, y por todos los que estamos aquí, cada día que seamos hacedores de tu palabra y que penetre en nuestros corazones y que les hablemos a otras personas, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.